Bueno, señores, el caso de un hombre que ordenó que le tiraran ácido del diablo a una menor de 16 años de edad y murió esta joven. Él fue condenado a 20 años de prisión. La verdad es que Uchi lo explicaba, este hombre duró 13 años huyendo a Estados Unidos, se fue y lo atraparon, lo trajeron a República Dominicana y lo condenaron. Yo voy a procurar, Uchi Lora, el nombre de este señor porque vamos a verificar. El Sí. nombre de él es Huáscar Orlando Castillo. Ok, es un viejo ya y le espera, él va a salir, cuando él salga de la cárcel tiene... No, excúsame, no Ajá. le diga viejo a un hombre de 63 años, que yo Ay, casi voy a cumplir 74. ay, perdón, no, Y, pero... me, y creo que soy un muchacho. No, lo que pasa, Uchi, está viejo para los 20 años de cárcel, él. Para eso Sí, sí eso estoy es viejo. diferente porque él va a salir con 83 y debe cumplirlo uno a uno. Yo la verdad es, Uchi, que aquí hablamos mucho del incremento de penas, que a veces no entiendo por qué no se le dan 30 años a ciertos crímenes, porque ese señor, esa niña era una Sí, adolescente, 16 añitos, y le eso fue lo cogí, que pidió el Ministerio Público. y los jueces le dieron El 20. Ministerio Público pidió 30 y los abogados de la familia agraviada también pidieron 30. Incluso la madre de la niña expresó su inconformidad porque no fueron 30. Sí, porque yo veo aquí que están hombres que violan a sus hijas y la embarazan, este tipo, porque esos son Sí, crímenes que son de terror. O sea, un hombre mayor que le cuadruplica la edad a una niña adolescente de 16 años, que solo intentar seducirla ya es un delito. Ordena que le tiran ácido del diablo porque la sí. muchachita no le hace caso, la mata, se va del país, vive 13 años huyendo de las autoridades y dándose la vida linda, y le van a poner 20 años, no es suficiente, pero de todas maneras lo compartimos porque, como dicen siempre, el brazo de la justicia le alcanzó hasta Estados Unidos. Uchilora. Sí, sí. La madre de la menor, la señora Francia María Rodríguez, eh, cuando pidió 30 años dijo que nada le va a devolver a su hija, pero que el responsable de su muerte debe pagar. Él le pagó a unos individuos para que le echaran ácido del diablo, se lo echaron, la niña murió. Y ella tenía 16 años y él tenía 50. Sí, Sí. hubo dos crímenes ahí. Uh-huh. El intentar relacionarse con una menor de edad y luego la muerte. Y aquí el caso del italiano es una cosa como para una novela o para una película. Ah, sí, claro. El señor McFerrin Cloud Viard vivía plácidamente en Boca Chica y entonces lo que dicen allá es que él manejaba la mafia desde aquí. Una de las mafias más peligrosas de Italia, la temible mafia calabresa, Nedrangheta. Entonces el individuo, mírenlo ahí, eso es aquí cuando lo agarraron y ya lo veremos llegando a Italia. Entonces lo pusieron en un avión y llegó a Milán. Eso, ahí era donde él vivía, en Boca Chica. Bueno, Entonces, qué fuerte. a él le gustaba la cocina y tenía un programa para enseñar a hacer platos tradicionales italianos. Pero entonces nunca salía la cara del cocinero. Su esposa sí, que hacía el programa junto con él. Ahora, a él no se le veía la cara, pero se le veían los brazos, que estaban llenos de tatuajes. Así que
se dieron cuenta de quién era. Para que uno vea. Y yo no sé si él tenía una sartén en la mano, quitado de bulla cuando lo agarraron, pero lo agarraron mansito y se lo llevaron para allá. Parece Eso es muy interesante. Sí, parece de película, o sea, él viene pero a ellos se les gusta la cocina, porque yo vi de la mafia italiana aquí, tenía un restaurante, que por cierto, yo cuando vi las promociones de ese restaurante, era tan bello, ahí en Boca Chica, en otros sitios, lo entrevistaba la prensa aquí, que se diría en Europa, la prensa del corazón, del espectáculo, de lo bello, y resulta que era tremendo delincuente, se lo llevaron. Y bueno, yo creo que los restaurantes siguen ahí. Era un grupo como de 4. Y ese señor, yo lo busqué y cuando usted lo buscaba, lo encontraba hablando de su vida y todo eso. Ahí están las imágenes del italiano. Uchilora, quiero decirle, me están remitiendo, ayer me remitían, incluso tengo un video, en Serbia hay todo un escándalo por un delincuente de alta gama de allá, de Serbia. La noticia que hay en Serbia, hasta el presidente habló ayer, es que ese personaje fue arrestado en República Dominicana también y que habría sido liberado aquí. No tenemos más información al respecto. Estamos pidiendo a las autoridades dominicanas especificar si aquí se ha producido el arresto de este hombre. Han dado a conocer el nombre incluso, pero la televisión de Serbia, tengo un video de 47 segundos, información de Serbia, porque como el mundo es tan chiquito, hay un dominicano que al parecer está en Serbia, ¿no? Y lo ha comunicado a alguien que a su vez no lo ha pasado. Fue apresado en República Dominicana. Serbia, la noticia, varios portales me han aportado, diferentes portales y demás, y todos están indicando que ese ciudadano peligroso y en búsqueda y captura se ocultaba en República Dominicana, que Serbia tiene la información de que fue arrestado en República Dominicana y posteriormente liberado. No tenemos más datos, preguntaremos a las autoridades oficiales a ver qué datos tienen sobre esto. Uchilora, Carolina. Sí, bueno, y el caso del italiano fue condenado hace 7 años. Sí. Él tenía 7 años prófugo. Fue condenado por tráfico de cocaína. Bueno, ya está en manos de la justicia italiana. Y bueno, y hablando de capos, fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por narcotráfico Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien sigue defendiendo al condenado, dio declaraciones ayer en Honduras. Lo que pasa es que él está implicado también, el presidente Hernández. Entonces la condena es por 3 causas. La primera, tráfico de cocaína. La segunda, posesión y uso de armamento, dice que tenía muchas armas. Y la tercera, mentir a las autoridades de los Estados Unidos. Eso, para la justicia de Estados Unidos, eso es tan grave como los otros cargos, mentirle a la justicia. Entonces, el juez Kevin Castell dijo que entre los cómplices de Juan Antonio Hernández está su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, de Honduras, que ayer dio unas declaraciones en Honduras diciendo que su hermano es inocente, insistiendo en que es inocente. Ahí lo tienen. Ahí está el presidente. Bueno, ese está caliente. Aquí, ¿verdad? Hay una información que la vamos a dar un poquito más adelante acerca del informe de Estados Unidos sobre los derechos humanos, donde habla también de corrupción y menciona de manera específica 2 cosas: Odebrecht y caso Pulpo, donde están hermanos del expresidente. Vamos a hacer una pausa. No sé si ustedes tienen algo que añadir a esto. Bueno, sí, tenía la citación al Pleno de la Suprema Corte de Justicia hoy por parte de una jueza, están citados. Lo que tengo entendido, esa audiencia se produce hoy y escuchen esto, tenemos la imagen de
esa citación, la jueza Alina Mora de Mármol, jueza presidenta en funciones de la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo, hay un recurso que es una acción de amparo de extrema urgencia interpuesta por Moisés Alfredo Ferrer Landrón contra el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, recordemos que él es juez, y contra el magistrado Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo habían trasladado y él no aceptaba o no acepta ese traslado. Por lo tanto, hoy se conoce una audiencia fijada para hoy, miércoles 31 de marzo, a las 9 horas de la mañana, en modalidad presencial. Se supone que debe venir en el salón de audiencias del edificio de las Cortes del Distrito Nacional, debe ir el pleno completo. Yo he preguntado a este respecto, dada la citación. Lo que va a pasar hoy es que van a ir los abogados que representan al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, esa audiencia. O sea, sí irán los abogados y bueno, me imagino que ahí comienza todo un proceso. Pero hemos visto en los últimos días estas quejas. El magistrado Moisés Ferrer era antes miembro del Ministerio Público. Él fue del equipo de Radamés Jiménez en la Procuraduría General de la República, que es una de las procuradurías del PLD. Entonces ese equipo era el magistrado Moisés Ferrer. Vamos a hacer la pausa. Yo quisiera, y Uchi, regresamos. Sí, Uchi, adelante, muy brevemente, que yo sé que tenemos que irnos a la pausa. Me gustaría comentar el tema de la obra de teatro, no sé cómo, el evento que se celebró ayer en las escalinatas del Palacio. Y quiero, antes de empezar a mencionarlo, decirles que lo voy a hacer con toda la delicadeza posible, porque sé que es un tema que incluso para las personas que estuvieron allí es especialmente importante y delicado, y a eso como individuos se tiene derecho. El tema de la laicidad del Estado no es un capricho constitucional. El Estado tiene que ser laico. Tiene que ser laico porque es la única forma de poner freno al poder político para que la libertad religiosa sea real, para que la libertad de cada individuo a elegir su religión o a elegir ninguna esté garantizada sin imposiciones de adoctrinamiento que provengan del poder político. Eso no es propio solo de la República Dominicana. En los estados aconfesionales, en los estados laicos, el tema de la importancia de que el poder político no muestre una inclinación excesiva o no use simbología religiosa en los espacios oficiales es un eje central de la libertad religiosa de las personas. A los fines, tribunales constitucionales, cortes constitucionales y salas constitucionales de Suprema Corte de Justicia de otros países han indicado que el uso excesivo de simbología religiosa o el uso de simbología religiosa en algunos casos y punto, por parte de entidades estatales o por parte de, digamos que en las instalaciones públicas, a veces hay sentencias incluso de la presencia de la cruz en algunas escuelas públicas en otros países y demás, resulta en una afectación del orden constitucional establecido y sobre todo de la libertad de las personas a vivir al margen de un poder político que de manera directa o indirecta adoctrine religiosa en términos religiosos. No quiero con ello señalar que las personas que forman parte del tren gubernamental no tienen el mismo derecho que tienen las personas de a pie a hacer a su libertad de culto, ¿no? A su libertad religiosa, a hacer sus pronunciamientos y sus valoraciones acerca del Dios o de la religión en la que creen, sino que hay que tener especial delicadeza cuando se hace desde las escalinatas de la Casa de Gobierno de todos los dominicanos y todas las dominicanas. También quiero hacer ya con esto, miren ahí, esa es una foto del evento que se celebraba ayer. Incluso ahí no se ve la magnitud y los distintos elementos que se presentaron en ese evento. Con ello, para cerrar, quiero también señalar dos asuntos. Hay gente que dice, bueno, pero eso no afecta a nadie, el que no cree en eso, que no cree en eso.
El tema es que la laicidad del Estado, como les decía, es la garantía desde el poder político de que la libertad religiosa se respeta. Y también con este tipo de cosas pasa, como pasa por ejemplo con la violencia de género, por ponerle un caso. Si usted dice, bueno, él le habla mal, él le grita, él la controla, bueno, pero tampoco no es que la va a matar. Hay gente que dice eso. Bueno, es que ambas cosas son contrarias a la ley y es también que una cosa lleva a la otra. Y en los últimos meses o en los últimos años se ha ido notando, digamos que un desdén o más deslices de lo normal en cuanto a la visión de un Estado laico. Por último, quiero hacer un llamado a que se conozca y se reconozca lo que la Constitución plantea desde los distintos estamentos de poder, tanto para plantear algunos asuntos que la propia Constitución proscribe, como por ejemplo el tema del referéndum, como esto también de la laicidad del Estado. Y lo digo porque si hay en un tema en el que personas, y que incluso no quería llegar al tema de las causales, porque esto de la laicidad religiosa no tiene nada que ver con lo que planteo de las causales, y hay gente que cree que las causales tienen que ver con un debate religioso. No es eso. La laicidad del Estado es, en términos estrictamente constitucionales, es un deber del gobierno y es un derecho de la gente. Pero además quería señalar que si hay un punto en el que estamos de acuerdo las personas a favor de las causales y las personas que se oponen a las causales, es que el referéndum no es viable. No es constitucionalmente viable porque para las personas en contra de las causales plantean que hay un derecho fundamental del nascituro y los derechos fundamentales no se discuten en mayorías, no se presenta a la mayoría a ver si les agradan. Igual pasa con las personas que favorecemos las causales, que entendemos que hay derechos fundamentales de la mujer también en juego y que producto de eso no se deja a la voluntad de las mayorías. O sea, hay hasta un consenso, digamos, de personas que se oponen en otros temas sobre la inviabilidad constitucional de un referéndum y sin embargo algunas personas del gobierno lo han planteado como una alternativa. No que el consenso entre esas partes sea el argumento para la inviabilidad constitucional, sino que además de ser inconstitucional plantear un referéndum para ese asunto, también es algo que nadie está planteando desde ninguno de esos dos, o digamos que las principales personas que han estado abogando por esos asuntos no lo presentan como una solución. Para finalizar, traigo el referéndum a colación como tema separado al tema de la laicidad del Estado, porque me preocupa o el desconocimiento o la situación de los principios constitucionales y el tratamiento que se les da desde algunos estamentos de poder. Hago el llamado porque sé que estamos a tiempo para volverlo a observar, para ponerle un ojo a los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad en este país y que son muy importantes para que luego otros excesos no sean especialmente lamentables. Solo quería mencionar eso, Uchi y Edith, pero creo que con ello nos podemos ir a la pausa. Sí, Uchi. Ese criterio está muy claro. Los derechos fundamentales, tú lo explicaste el otro día, con muy buenos argumentos jurídicos, no se pueden someter a un referéndum, pues no se le puede preguntar a la mayoría si está de acuerdo con que usted tenga libertad de elección. Es como si se hiciera un referéndum habiendo una religión muy mayoritaria sobre las otras, para preguntar si están de acuerdo con que el Estado sea católico o que sea oficialmente testigo de Jehová o pentecostal o adventista, en fin. Si la mayoría dijera, bueno, porque sea católico, eso no puede ser, porque le está lesionando sus derechos a todos los que no lo son. De manera que eso está clarísimo. Los derechos fundamentales no pueden someterse a ver si la mayoría está de acuerdo con que echemos a los judíos o lo que sea. Vamos a hacer la pausa entonces y regresamos en un momentito.